seguir. Y vamos a ir a lo que se llaman los subsistemas de Panjabi, que en el año 92 ¿sí? estableció estos 3 subsistemas de control que básicamente tenemos el subsistema neural, el subsistema de la musculatura o activo y el subsistema pasivo o esquelético, digamos. ¿Sí? Como ya vimos anteriormente, la estructura pasiva son todas esas estructuras más rígidas, como por ejemplo toda la masa ósea, mientras que las estructuras activas se componen más por la estructura muscular, por el sistema muscular. Y luego un sistema neural, que es lo que habíamos visto en los patrones de movimientos del módulo anterior, sí, que es el software, que es lo que controla todos los movimientos, lo que manda la señal a los músculos. Entonces, como habíamos recorrido anteriormente en el módulo de articulación por articulación, cualquier subsistema que esté funcionando, que esté en una disfunción, va a afectar a los demás. Entonces es una relación continua que hay que tener presente de mantener en una correcta función ambos, tanto la musculatura como a nivel de las estructuras pasivas, una correcta movilidad articular, ¿sí? Un subsistema neural, un sistema nervioso eficiente, para que haya un patrón de movimiento correcto, ¿sí? Y podamos evitar la mayor parte de las lesiones. Vamos a ver directamente ahora qué entendemos por transferencias de las fuerzas. Se habla de este concepto, sobre todo se aplica más o es más visible en los deportes. Por ejemplo, acá vemos un beisbolista generando toda su fuerza, transfiriéndola desde el suelo, ¿sí? Desde sus caderas hasta luego lanzar la pelota. Esto también se transfiere a un tenista, a una persona que practica voleibol, por ejemplo. Entonces genera una transferencia de fuerzas, no solamente el brazo es que saca la fuerza de lanzamiento, sino que se transfiere, hay una transferencia de fuerza, de potencia, desde su base, desde el suelo, desde sus caderas, hasta luego lanzar la pelota. Entonces, esto también sucede en cuestiones cotidianas, como pueden ser caminar, correr, etc. Bien, vamos directamente. La transferencia de fuerzas vamos a decir que es la capacidad de coordinar de manera adecuada el movimiento de los miembros superiores e inferiores, donde la transferencia de la fuerza se realiza desde el núcleo o core, como por ejemplo la aceleración, desaceleración, ¿sí? etc. También vamos a ver que poder coordinar una habilidad motora va a resultar luego en el gesto que nosotros estemos haciendo de la disciplina o del movimiento que estemos realizando. Puede ser caminar o, como dice en la lámina, un gesto de un golpe, en el caso del boxeo, por ejemplo. Entonces, esto es la transferencia de fuerza, es esa capacidad de coordinar. Cuando hablamos de coordinar, estamos refiriéndonos a un correcto funcionamiento, por ejemplo, del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso comienza a funcionar de manera errónea, obviamente salen movimientos menos coordinados, más toscos, más duros, entonces comenzamos a perder esa calidad de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sentadilla, ¿sí? En el caso de la sentadilla, la transferencia de la fuerza se realiza lógicamente en la fase del empuje desde el suelo, ¿sí? hacia las piernas, lo que hace que también la zona lumbar, toda la columna en realidad, sea capaz de soportar grandes cargas. Pero para que esta transferencia de fuerza sea eficiente y no haya lo que habíamos dicho anteriormente como fugas de energía, la columna debe permanecer en una posición neutra. Cuando nos referimos a posición neutra, como ya lo habíamos recorrido, nos referimos a respetar las curvas fisiológicas de la espalda, es decir, la lordosis, la sifosis, ¿sí? Desde ahí la columna es capaz de soportar grandes pesos, grandes cargas, pero estando en esa posición neutra. Cuando ya perdemos y rectificamos, es decir, desaparece una de esas curvaturas por deficiencia en el movimiento, ¿sí? Comenzamos a poner en mayor riesgo a estas estructuras y obviamente aumenta la probabilidad de lesión, como vemos por ejemplo en esta imagen, que lógicamente ya como habíamos dicho, de entrenar el ojo, de ver repetidamente ya sea imágenes o mucho mejor con nuestros propios clientes o en nosotros mismos, que la persona carece digamos de movilidad del tobillo, por lo tanto obviamente vemos que su tibia está prácticamente perpendicular al suelo y desaparece su curva fisiológica natural, que es la lordosis lumbar. Por supuesto que, como podemos ver y desgraciadamente ocurre, los entrenadores simplemente optan por motivar a la persona que está haciendo el ejercicio y que levante la carga cuando en lugar de corregir la técnica y evitar que la persona se lesione lo menos posible o por lo menos evitar que demore más
en provocar esa lesión si es que la persona no corrige lo más pronto su patrón de movimiento.